mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Marilena. Doctor, los querellantes tenían 3 días hábiles para Doctor Cristóbal Rodríguez. Para objetar la decisión del fiscal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes mañana y qué esperan? Bueno, nosotros como ustedes comprenderán y como comprenderá la audiencia del Sol de la Mañana, hemos estado en sesión permanente desde la tarde, al final de la tarde del viernes, que nos fue notificada la decisión de la Fiscalía, primero analizando el auto, por supuesto, y luego organizando y trabajando en la elaboración, en la confección del recurso. Como se dice, la ley, el Código de Procedimiento Penal, prevé 3 días hábiles para la interposición del recurso. Ese plazo vence mañana miércoles. Y nosotros en el día de mañana, estamos ya en el día de hoy concluyendo, ya está en la fase final de preparación del documento, ya solo para revisión, y en el día de mañana estamos procediendo a formalizar el recurso solicitando impugnando la decisión de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Yo quisiera hacer una aclaración. Esta mañana vi a la magistrada Procuradora Fiscal en una entrevista en un espacio de televisión, donde decía que la Fiscalía, o señalaba que se ha dicho que la Fiscalía no tiene facultad para archivo. Nadie ha dicho eso. Yo quiero hacer esa aclaración. Nadie ha dicho que la Fiscalía no tiene facultad para archivo. Es una facultad exclusiva de la Fiscalía. Lo que hemos dicho y en lo que queremos insistir es que la Fiscalía del Distrito Nacional dispuso el archivo sobre un razonamiento que no constituye una causa de archivo en el Código de Procedimiento Penal. Que no constituye una causa de archivo. La no tipificación o la no configuración de tipos penales no es una causa de archivo. Las causas de archivo, reitero, son 9, están descritas en el artículo 281 del Código Penal, y ninguno de los 9 acápites de ese artículo habla de la no calificación o de la no configuración de tipos penales. Reitero, es el artículo 304 el que considera la no configuración del tipo penal como una causa para emitir un auto de no al lugar por parte del juez de la instrucción. Sí, doctor, cuando usted mencionaba entre las figuras, está hablando del incremento de patrimonio. Si hablamos de Funglode, bueno, Funglode puede haber incrementado su patrimonio. Si tenía un edificio, puede tener 2 edificios, ha tenido anexo, etcétera. El patrimonio de la fundación es evidente que ha crecido. Ahora, eso no se traduce en un crecimiento del patrimonio personal del expresidente Leonel Fernández. De hecho, no ha sido así. Cuando vemos su declaración jurada de bienes, su patrimonio no ha sufrido ningún cambio significativo. Entonces, esto no representa la figura ahí de ningún lavado. Lo que pasa, Julio, es que, y es parte de los argumentos que están a la base de la querella interpuesta por Guillermo Moreno. El crimen de lavado de activos es un crimen complejo, es uno de los elementos de la criminalidad compleja más difíciles, porque es una actividad que da pie a una labor de ocultación, de encubrimiento. Fíjate, cuando tú lees la ley, de lo que habla es eso, de ocultar, de encubrir, de disimular, de evitar, ¿entiendes? De eso es que habla. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo, aquí ha habido una labor ardua y dilatada en el tiempo de encubrimiento, de acciones encubiertas. Y nosotros lo que leemos de captación de recursos a través de una fundación de manera encubierta. Y nosotros lo que le hemos dicho es a la fiscal, no alegremente, sino indicándole hechos concretos que los querellados no niegan, sino que asumen. ¿Y cuál sería el fin? Y se le ha dicho, usted su responsabilidad es investigar, o sea, su responsabilidad mínima es investigar eso
y sobre la base de una investigación concluir si eso es así o si no es así. Y lo que decimos es, esa conclusión ella no pudo haber llegado a la conclusión a la que llegó con sustento en el derecho sin que esto fuera el resultado de una investigación. A conclusiones elementales, obvias, doctor Cristóbal Rodríguez, en el sentido, bueno, el expresidente Fernández se le está acusando de beneficiarse a través de la fundación, pero ya por ley sé que eso no es posible. No es posible porque el patrimonio de la fundación, él no tiene manera de heredarlo, ni su familia. Es decir, yo no tengo que investigar para saber que por ley el patrimonio de esa fundación no se le puede transferir a él, no es un patrimonio de él. Luego también, si fondos que han sido depositados en la fundación no han pasado a otras cuentas, sino que han permanecido como fondos de la fundación. Pero ¿cómo se sabe si pasaron o si no? Ese es el problema, Julio. O sea, ¿cómo se sabe? Es que no es posible saberlo si no se investiga. Es que es lo que te acabo de decir de lo que aparece recogido en el Caribe. Dice, lo quiero leer de nuevo, agrega la Fiscalía que no encontró ninguna actividad de desvío de fondos capturados. Usted no puede encontrar lo que previamente no ha buscado. No es posible encontrar lo que no se busca y su deber era buscar. Buscar significa, en el lenguaje jurídico, investigar. De ser cierto que haya delito en lo que ustedes plantean en la querella, habría que perseguir no solamente al responsable de esa entidad receptora de esas donaciones, de esos fondos, sino también a los donantes. Por ejemplo, para citar dos apellidos de personas, familias con recursos, si los Corripio, los Vicini dieron unos fondos y eso es ahí, bueno, está ahí transparente. Dicen los abogados que ustedes citaron, por ejemplo, el caso de los Modestos, pero que se cuidaron de citar a otras personas que también son donantes de la fundación. No, es que nosotros si ellos dieron fondos. Es que la querella no se formula en contra de quienes donan porque la donación no está prohibida en la ley dominicana. Lo que sí está prohibido es que un funcionario público, el presidente de la República, a través de una fundación creada y puesta bajo su control, reciba donaciones. Eso sí está prohibido. Y eso sí está tipificado en la ley penal de la República Dominicana. Y eso es lo que se le pidió a la fiscal que investigara. No fue otra cosa. Eso fue lo que se le pidió a la fiscal que investigara. ¿Cómo han hecho otros expresidentes de otras naciones que han creado fundaciones? Por ejemplo, a nivel electoral, el rol que juega la Fundación Carter es impactante a nivel internacional. Posteriores a su mandato y cuando las han creado durante el ejercicio de sus mandatos, se han cuidado al dedillo de no recibir donaciones, porque está prohibido en la ley. Y quienes han recibido fundaciones siendo mandato durante su mandato han ido a la cárcel. Es el caso del expresidente de Nicaragua, para poner un ejemplo. Usted dice, ¿cómo se llamaba este presidente? Arnoldo Alemán. No, Arnoldo Alemán, no. Sí, Alemán, fue el presidente alemán. Que fue sí. Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán. Bueno, entonces ahora el próximo paso es este sí, mañana se va a depositar, vamos a depositar el recurso de impugnación de la decisión. Está en manos del juez de la instrucción decidir si avala o si anula la decisión de la fiscalía. Doctor, yo leí el prólogo que usted escribió para el libro de... fuiste tú. Sí. Yo leí el prólogo que usted escribió para el libro. Miguel no está escuchando. No, el libro va por la tercera edición ya. Para el libro de Miguel Guerrero. Entonces, doctor, es evidente que usted no solo ha estado en diligencias judiciales para que unos tipos penales posiblemente se persigan, sino que ya esto parece y toma otro matiz, porque parece que también hay una intención a nivel de una campaña de opinión pública. No, en absoluto. Yo tengo mucho trabajo para meterme a hacer campaña de opinión pública. A mí, Miguel Guerrero me pidió que escribiera un prólogo para su último libro
y yo gustosamente accedí a leer el libro, a estudiar el libro y a escribir un prólogo. Y el contenido del prólogo se debe sencillamente a que yo concuerdo en gran medida con los planteamientos del libro, pero esto no tiene nada que ver con una campaña. Yo tengo por necesidad y por obligación que trabajar, y mi trabajo me exige, mi trabajo profesional personal me exige mucho tiempo para yo dedicarme a este tipo de cosas. De todas maneras, Olivo Rodríguez Huerta, que usted no estaba ahí por gusto, que usted estaba ahí por complacer a su compañero de bufete, el doctor Jorge Luis Polanco, pero que usted estaba consciente de que esto... Sí, Olivo los lunes siempre amanece con un estado de ánimo muy de bromas. Entonces, no es casual que le haya dicho cosas, que haya dicho eso. Y tanto abogados de la defensa, el doctor Leonel Fernández, como otros, hablan de que aquí hay algo más allá de lo jurídico, que hay un interés político de descalificarlo, de intentar posicionar a Guillermo Moreno, y que hay, algunos hablan de un odio que no entienden contra la persona de Leonel Fernández. Y que va más allá de Guillermo Moreno, que hay otras personas en esa campaña. Esos son los argumentos de quienes no tienen argumento. Es decir, yo quiero insistir, más de 250, casi 300 páginas de análisis jurídico fueron depositadas en la Procuraduría Fiscal, estrictamente de análisis jurídico. No hay un solo calificativo, no hay un solo adjetivo calificativo en ninguna de las páginas escritas en ocasión de esta querella. Uno solo. Análisis de textos legales, análisis de hechos a la luz de textos legales. Balaguer anteriormente, cuando le preguntábamos, siendo presidente de la República, sobre las acusaciones de Salvador Jorge Blanco, decía que él no se metía en eso. Resultó y vino a ser después que él mismo admitió que era una persecución política y un invento que le hacían a Salvador Jorge Blanco por desacreditarlo. No pasará ahora. Bueno, no, entre otras razones porque el señor Balaguer, Joaquín Balaguer, era presidente de la República. Y eran más graves. Tenía el control del aparato político del Estado, tenía el control de la justicia, del Ministerio Público, de los organismos de investigación, de las Fuerzas Armadas. Es decir, ese no es el caso, ni remotamente, no son situaciones equiparables. No, lo que quiere decir que las acusaciones a Salvador Jorge Blanco eran más graves. Y aún él después admitió que fue un exceso jurídico y una persecución política. Bueno, en este caso yo quiero insistir, aquí hay 6 tipos penales que han sido sometidos a análisis riguroso. Hay una serie de hechos que han sido analizados a la luz de esos hechos. Es decir, en la querella ni en ninguno de los documentos que la acompañan como sustento hay la más mínima traducción de intencionalidad política. Si esa es la pregunta. Ahora bien, que esto tenga repercusiones políticas, necesariamente tiene repercusiones políticas. La percepción es más fuerte. Necesariamente tiene repercusiones políticas. Exacto. Estamos hablando de un expresidente, estamos hablando del presidente de un partido, de personas que participan como actores en la interacción política, en la vida pública nacional. Entonces es inevitable que esto tenga repercusiones políticas. Pero el móvil es, o sea, aquí estamos desde hace décadas con el discurso de que es necesario que las instituciones sean transparentes, que las actuaciones políticas sean conformes a derecho, y entonces lo que se está exigiendo es eso. Bueno, no es otra cosa. Muchas gracias al doctor Cristóbal Rodríguez, gracias a ustedes. Abogado del doctor Guillermo Moreno junto a Jorge Luis Polanco. Entonces, y Moisés Almonte anunciaron que mañana, antes del vencimiento del plazo de los 3 días, estarán depositando la objeción al archivo que ha hecho la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional. Ahora la determinación de si procede mantener el archivo o ordenar una investigación estará a cargo de un juez de la instrucción. Es correcto. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.